Bendiciones para todos, amada Iglesia del Señor. El taller del Maestro Filadelfia, sede Bogotá y extensivo para nuestros hermanos en Cristo, la sede Ramiriquí y todas las iglesias Filadelfia y a todos nuestros hermanos en Cristo que nos están escuchando en estos momentos, en este audio correspondiente a nuestro servicio dominical para hoy domingo. El Señor les continúe bendiciendo grandemente. Bienvenidos a la cita divina que el Señor tiene con nosotros en estos momentos. Damos la gloria y la honra al Señor primeramente porque nos ha permitido estar reunidos, aunque distanciados físicamente, unidos en el Espíritu, en comunión con el Espíritu Santo, anhelando esa palabra de poder, esa palabra de victoria, esa palabra de parte de Dios que cambia vida, que transforma, que cambia, que limpia, que renueva y que llena nuestros corazones de anhelo, de esperanza y deseosos en todo momento de que el Señor tenga misericordia con el mundo, con las naciones, en estos momentos tan difíciles por los cuales estamos atravesando. Por eso, mis amados, antes de comenzar con el mensaje en esta mañana, yo les invito para que hagamos una oración, para que inclinemos nuestro rostro ahí donde estamos y de esta manera le podamos decir: Señor, gracias, Padre precioso, por la oportunidad tan maravillosa que nos permites de reunirnos en este momento, primeramente en torno a tu presencia. Señor, gracias porque una vez más, Señor, nos has permitido, Señor, estar juntos, unidos, esperanzados, compartiendo la palabra, orando juntos, unidos. Y dice tu palabra, Señor, que si nos ponemos de acuerdo, dos, tres, en fin, desde que nos pongamos de acuerdo delante de ti y alcemos nuestra voz y elevemos nuestras oraciones y nuestras plegarias, tú estarás escuchando y tú contestarás y tú responderás. Señor, confiamos en ti, confiamos en tu mano sanadora, Señor, y confesamos la palabra que por tu llaga bendita hemos sido sanados y hemos sido curados de toda enfermedad y de toda maldición. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bien, mis amados, yo les invito para que donde están puedan tomar sus Biblias. Y la flexibilidad de los audios es que ustedes pueden ir parando, deteniendo el audio, ir consultando la palabra y nuevamente reanudar con el audio y ir escuchando el mensaje y irlo confrontando con sus Biblias en este estudio. El domingo pasado el Señor nos permitió escudriñar las Escrituras y estudiar sobre el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. En aquel momento veíamos cómo el Señor nos disipaba la duda sobre el rapto o arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, que claramente y a la luz de la palabra son dos acontecimientos o eventos totalmente diferentes. Y cabe resaltar nuevamente de que hay quienes lo avalan, están de acuerdo, y quienes están en desacuerdo con esta doctrina. Pero hoy vamos a ver que a la luz de la palabra, así como el Señor nos enseñó en la enseñanza pasada o en el sermón pasado, de que el rapto de la iglesia sí está registrado en la Biblia, sí es doctrina clara, asimismo la segunda venida del Señor, pero como dos eventos separados. Vimos entonces hace 8 días de que los versículos son claros, los versículos que estudiamos son claros y hablan de un evento como tal.
que es el rapto de la iglesia. Hoy vamos a estudiar los versículos que hablan como tal de la segunda venida de Cristo. Y para empezar, vamos a enumerar una a una cuáles serán las características de su segunda venida. En el rapto de la iglesia el Señor viene por los santos de la iglesia, por su iglesia, y será arrebatada en un momento, de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche. Ya hoy estamos, en un momento ya no estaremos. ¿Cuándo? Solo el Señor lo sabe. ¿En qué momento? Solo el Señor lo sabe. ¿Qué tenemos que hacer? Estar simplemente preparados. Amén, iglesia. La primera característica de la segunda venida de Cristo, dice la palabra del Señor, que será corporal. Si pueden ir tomando nota, gloria a Dios, será muy bueno para sus estudios más adelante. Será corporal. Jesús volverá con el mismo cuerpo glorificado con que fue tomado a los cielos. Y es aquí donde cobra importancia en el pasaje bíblico donde el Señor le dice a la mujer, no me toques porque aún no he subido a la presencia de mi Padre. El Señor se estaba refiriendo a que se presentaba en su nuevo cuerpo ya glorificado después de su resurrección y antes de su ascensión a los cielos. Ahora, ¿en dónde se encuentra el Señor? Dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios Padre, con un cuerpo glorificado. El mismo que ha prometido a los santos, a los que irán con Él, a los que partirán con Él. Y para que nosotros estemos en el reino de los cielos, necesitaremos de aquel cuerpo. Ya no es este cuerpo corruptible, ni esta materia, ni esta carne, sino será un cuerpo con el cual, libre de pecado, sin mancha, ya estaremos delante del Padre para gozar con Él eternamente. Amén. Dice la palabra del Señor en Hechos 1, 9, 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios. La palabra nos describe que los que estaban allí reunidos en aquel momento vieron cómo el Señor ascendía a los cielos. Y asimismo, los que estén en aquel momento de su segunda venida lo verán descender de los cielos. Será algo visible, será algo tangible, será algo que se verá, que será algo muy, muy real. En Zacarías 13:6, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Habrá quienes en aquel momento le preguntarán al Señor cuando vean las heridas en sus manos. Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Su pueblo mismo, dice la palabra del Señor, lo desechó, lo entregó y le crucificó. Otra característica en la segunda venida del Señor, dice la palabra, será visible, pues todo ojo le verá desde el oriente hasta el occidente. En el libro de Mateo, capítulo 24, verso 27, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Marcos 13:26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
Es bueno, mis hermanos, que vayamos revisando nuestras Biblias en la versión de la palabra del Señor que tengan a su disposición y en sus manos en este momento, y vayamos mirando uno a uno los versículos. Otra característica, será gloriosa, sin relación a la bajeza de un cuerpo de pecado. En Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Aquí es donde vuelve y cobra gran importancia el que nosotros en estos tiempos verdaderamente y de corazón arrepentido y dispuesto estemos esperando y anhelando, uno, el arrebatamiento de la iglesia, y dos, que todas las profecías se cumplan, y una a una, por duras que sean, por difíciles que parezcan, deben cumplirse y debe ser así. Estamos en tiempos de los cumplimientos de las profecías finales. Por eso es que en este tiempo yo les animo y les pido que nos animemos los unos a los otros cuando veamos que a medida que van pasando los días y las circunstancias y los hechos mundiales ocurren, y todo lo que pasa a nuestro alrededor con la atmósfera, con el tiempo, con el clima, con los fenómenos naturales, con las enfermedades, con las plagas, con la hambruna, etcétera, etcétera, y todas las cosas difíciles por las cuales está atravesando la humanidad en estos tiempos, y que puede que más adelante sean mayores, peores, en fin. Sea como sean las circunstancias en las que nos encontremos como iglesia, no tengamos miedo, iglesia. Estemos confiados que el Señor nos va a guardar, que el Señor nos va a amparar en todo momento, porque Él viene por nosotros, y él lo ha prometido, y Él lo va a cumplir, Él lo cumplirá. Entonces, si en algún momento viene el temor o el desánimo, alentémonos los unos a los otros. Si viene el miedo, echémoslo fuera en el nombre de Jesús, y confiemos en sus palabras, alentémonos. Ahora más que nunca la humanidad necesita de Cristo. Ahora más que nunca nuestros hogares, nuestras familias necesitan de Cristo. Tú y yo necesitamos de Cristo ahora más que nunca. Nuestros hijos necesitan del Señor más que nunca, nuestra descendencia, porque lo que se acerca es más difícil que antes. Entonces, mis amados, de verdad, de corazón, yo los invito a que doblemos rodilla, a que humillemos nuestro corazón y a que nos reconciliemos los unos con los otros, y a que ya no seamos más reacios. Mira, si tú puedes compartirle esta palabra a través de este audio a alguien, hazlo, corre, es pronto, hay que hacerlo. Tal vez algún ser querido, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros parientes, hermanos, primos, tíos, tías, los abuelos, nuestros padres, en fin, qué sé yo. Todavía hay gente dura, reacia, que le hace el quite al Evangelio, pero lo necesitamos, lo necesitamos. Y por eso yo hoy le pido al Señor que toque todo corazón en este momento, que podamos humillarnos delante de ti en este momento, ahora que todavía hay tiempo. Sana mi casa, sana mi familia, sana mi ciudad, mi país, sana las naciones. Señor, toca a mis parientes, mira los que todavía no te han recibido, Señor, los que tienen en poco todavía las cosas tuyas, Señor. Por favor, ayúdalos, ayúdalos a que te reciban, Señor. Y esa debe ser nuestra oración y nuestra plegaria por todos los nuestros en estos tiempos. Gloria al Señor. Será gloriosa, esta es otra característica, pues será sin relación a la bajeza de un cuerpo de pecado. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios, el santo, el puro, el que es sin mancha de pecado, y que aún así llevó los pecados de la humanidad a la cruz del Calvario. Él mismo vendrá, el que era libre de maldición y se hizo maldito por nuestras maldiciones. Él vendrá por nosotros.
y nosotros le aguardamos y nosotros le esperamos. Vendrá como rey. Salmo 72:11. Todos los reyes se postrarán delante de él y todas las naciones le servirán. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Escuchen bien, iglesia, y confesémoslo en el nombre de Jesús. Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. El Rey de reyes y el Señor de señores, ante y delante de quien toda rodilla se doblará. Los gobernantes del mundo actual, los políticos, las autoridades, la izquierda, la derecha, en fin, sea quien sea de donde provengan, la característica es apartarse de las escrituras. El común denominador es apartarse de la palabra de Dios para legislar, para gobernar y para decretar en su propia opinión, teniendo al Señor muy lejos. Pero en este momento de crisis hay algunos que se han humillado delante de Él. Ojalá esa humillación sea permanente y sea perpetua, que todos podamos humillarnos verdaderamente y de corazón. No por el terror y el espanto, porque el Señor venga y apague el fuego de este momento en esta epidemia, sino que sea un arrepentimiento genuino y verdadero que nos lleve a una transformación verdadera para que nos lleve a alcanzar la vida eterna. Dice la palabra del Señor también que vendrá sobre las nubes. Mateo 24:30 dice de esta manera. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vendrá con los ejércitos celestiales. Estos ejércitos celestiales son sus ángeles. En Mateo 24:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y en segunda de Tesalonicenses 1:7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que Él vendrá con sus ángeles, pero oído a esto y atentos a esto, iglesia, a lo que viene a continuación. La siguiente característica es que vendrá con su iglesia. Entonces, ¿quiénes van a venir con el Señor? Primeramente sus ángeles, y como segunda medida dice que vendrá su iglesia. Gloria a Dios. ¿Quién va a venir? La iglesia. Dile a las personas que puedas en este momento, si alguien a tu lado, como siempre yo les digo, díselo inmediatamente o corre y díselo a alguien. Esta es la gran noticia. La iglesia va a venir con el Señor aquel día. Tú y yo, los que nos hayamos ido en el rapto. Por eso aquí es donde es importante recalcar que son dos eventos diferentes. Dense en cuenta que en un evento tiene que irse la iglesia con el Señor en los aires, y en este segundo evento, ya los que se fueron con Él y los muertos que resucitaron junto con ellos en aquel día y que se fueron con el Señor, vendrán, que son los santos. Esos son los verdaderos santos de la iglesia, y no las imágenes que se esculpieron por mano del hombre, a las cuales se redoblaron rodillas, a las cuales se le invocaron y se le pidieron y etcétera, etcétera, y se le rindió culto de adoración y de idolatría. No, esos no son los santos. Los santos son estos, verdaderamente los llamados, los escogidos, los santos de la iglesia del Señor, los que partieron con Él, la iglesia verdadera del Señor, y los que vendrán entonces con Él. Esos son los santos, y para eso estamos llamados tú y yo, a ser santos y apartarnos para Cristo. Eso quiere decir santidad, apartados. ¿Apartados para quién? Para Dios. Amén. Zacarías 14:5 dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta el Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto de los días de Usía, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, tú y yo, gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dice con todos. No nos podemos quedar por fuera. Ahí tenemos que estar, amada iglesia del Señor. ¿Dónde?
Cuando el Señor venga por su iglesia o cuando el Señor nos llame a su presencia para poder venir entonces en el segundo evento que es la segunda venida del Señor junto con el Señor Jesucristo. Marcos 13:26 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Lucas 21:27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Todos los ojos lo verán. Ninguno se perderá ese momento. Y entonces ahí lamentarán, dice la palabra del Señor. Los objetivos que Cristo advierte, enseña a través de las escrituras en su segunda venida son tres en específico, para que sigamos tomando nota ahí. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la segunda venida de Cristo? Para que lo tengamos con claridad, ¿no? Utilizo esta palabra objetivo para que nosotros tengamos la certeza de qué es verdaderamente lo que pasará en aquel momento. Primero, traer juicio. ¿Contra quién? Dice la palabra del Señor en 2 Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y en Apocalipsis 19:19-20, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Entonces el Señor traerá juicio, eh, quitará ya todo, borrará con todo pecado de la tierra, con toda manifestación de la bestia, del falso profeta, del anticristo y todo lo que los eventos futuros del fin de los tiempos. Entonces el Señor vendrá y traerá junto con él su juicio. ¿Quiénes entrarán primeramente en ese juicio? Dice la palabra del Señor que será la bestia y que será el falso profeta, que serán arrojados al lago de fuego. Amén. Gloria a Dios. Allí ese lugar, el lago de fuego, fue creado por el Señor para, para la bestia y para el falso profeta. Allí serán echados, allí serán arrojados en ese momento. Eh, en la parte B podemos enumerar que será también juicio contra el sistema del mundo en ese momento. Estamos a las puertas de la creación de lo que se denomina un nuevo orden mundial. En estos días yo escuchaba por las redes sociales, por los medios de comunicación, de que el actual papa o líder de la Iglesia Romana está convocando para el día 14 de mayo del 2020, si no estoy mal, a los líderes de la mundiales para hablar del camino y la ruta a seguir después de esto, del confinamiento mundial y de lo que será la salida del mundo después de esta pandemia, de esta crisis social, económica mundial. Y muy seguramente los puntos a tratar serán sobre la unión mundial, sobre los temas económicos, religiosos, etcétera, etcétera, y el mapa que seguiremos las naciones de aquí en adelante. Cuando digo seguiremos es mucho decir. ¿Por qué? Porque los que sigan ese sistema serán los que verdaderamente están apartados de la palabra del Señor. Pero en este momento nosotros tenemos que tener muy en cuenta que el Señor nos está advirtiendo a agarrarnos a su palabra y agarrarnos de su poderosa y bendita mano para pasar estos tiempos. Porque cuando el nuevo orden mundial o el tiempo sea establecido, entonces habrán normas en las cuales van en contra de nuestros principios bíblicos. Y entonces tendré a la humanidad de aquel entonces, de aquel tiempo, las personas que estén en ese momento tendrán que decidir si siguen el sistema impuesto o siguen verdaderamente sus principios bíblicos.
Entonces, pidámosle al Señor de verdad, pidamos clemencia, pidamos misericordia y, y estemos cada día más unidos como familia buscando del Señor, porque corrientes ideológicas y tantas cosas que se han levantado para borrar la palabra de Dios, para prohibir el uso y el estudio de la Biblia y para apartarnos cada día más del Señor, porque el enemigo sabe que el tiempo que le resta verdaderamente es muy corto, muy poco. Entonces tratará de hacer el daño, el mayor daño posible a la humanidad para que las almas se pierdan. Pero el Señor dice, así como el enemigo está trabajando para que se pierdan las almas, asimismo yo trabajé una vez en la cruz del Calvario y di mi vida por toda la humanidad para que ninguno se pierda. Amén. Daniel 2, 31, 35, 40 y 45 dice, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies de parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Verso 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro desmenuza y rompe todas las cosas y desmenuzará y quebrantará todo. 41, y lo que viste en los pies y los dedos, en parte del barro cocido del alfarero y en parte hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de las alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezclará con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo se levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, y desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Verso 45, de la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, en bronce, el barro, la plata, el oro, y el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel a su interpretación. Esto es una profecía de los tiempos futuros, de la unificación del antiguo imperio y de la entrada en escena del anticristo, aquel personaje que vendrá a cumplir según con la palabra descrita, según las escrituras, dice que traerá paz a las naciones, que engañará a todos los habitantes de la tierra, y que todos se vislumbrarán con él por su conocimiento, por su poder, por su retórica, por su oratoria. El anticristo no será un personaje eh, de apariencia demoníaca, ni algo que nos imaginemos espeluznante. Por el contrario, tendrá una gran apariencia física y será un gran líder mundial que será capaz de, de ejecutar el plan trazado por Satanás, por el enemigo, para los últimos tiempos. Entonces, mis amados, la palabra es clara, la palabra es contundente y la palabra ante todo es esperanzadora para la iglesia del Señor. Entendamos que el Señor se está entendiendo con nosotros, con su iglesia en este momento. Este es el tiempo de la iglesia. Cuando el rapto de la iglesia venga, cuando el Señor venga y nos lleve, se entenderá de ahí en adelante ya con Israel. Amén. Y por último,
será contra los incrédulos. Ay, ay, ay. El Señor nos está alertando en este momento, nos está enseñando en este momento. Escatológicamente nos está advirtiendo a través de su palabra lo que ha de pasar, futuro. Estoy hablando del futuro. Pero estamos en un presente y en este presente tenemos que entender esta palabra que nos va a llevar y nos va a asegurar la vida eterna. Entonces, que todo espíritu de incredulidad hoy sea roto en el nombre de Jesús. Que nuestras mentes sean abiertas y que nuestro espíritu hoy nazca, se despierte a la comunión con el Espíritu Santo y que recibamos lo más pronto posible al Señor verdaderamente y su palabra, su palabra. Porque dice que en aquel momento vendrá el juicio contra los que no creyeron, contra aquellos que se les predicó y obviaron la palabra, a los que dijeron eso es locura, a los que dijeron, no, mi hermano, es que eso es mentira, es que se volvió fanático, es que se volvió religioso, es que se volvió esto, se volvió lo otro. Entonces, contra aquellos que desecharon, dice la palabra del Señor que entonces Él confesará a los que le confesaron, pero negará a los que le negaron. Dice que cuando esté delante del Padre, Él hará esto. Entonces, si queremos que el Señor nos confiese, confesémoslo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Vivámoslo, hagámoslo. Vivámoslo con gozo, vivámoslo con alegría, llenos de regocijo y llenos de esperanza. Gloria a Dios. Segunda Tesalonicenses 1, 7 y 10 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Gloria a Dios, nuestro testimonio. Aquí el Señor habla de nuestro testimonio. Con nuestro testimonio nosotros estamos confesando al Señor. A veces sobran tanta palabrería y tantas cosas que nosotros hacemos y no las cumplimos. Mejor con nuestro testimonio. Con eso ganamos más almas para Cristo muchas veces. Mas no con esto te vayas a dormir, mi hermano, y no prediques. No, abre tu boca y predica, pero también da testimonio. Segundo, resucitar a los mártires de la gran tribulación. Apocalipsis 24, 6 y dice así, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El reinado milenial del Señor, cuando él reine por 1000 años en Jerusalén. Entonces, mis hermanos, mis amados, hay esperanza, sí. Eh, Puede que estos temas escatológicos tengamos que, profundizarlos un poco más para nuestro entendimiento tal vez, pero si tú le pides revelación al Señor, tú vas a entender muy fácil. Si tú le pides al Señor esa comunión con el Espíritu Santo y la practicas, tú vas a entender de que todo está resumido en esto, santidad. Todo está resumido en esto, conversión. Todo está resumido en esto, testimonio. Practiquemos la santidad, apartémonos para Dios, vivamos en esto. No quiere decir que no fallemos, sí vamos a fallar, pero la manera con la que podemos fallar ahora es que
nos vamos a arrepentir y vamos a tenerlo en cuenta y vamos a decirle, Señor, perdóname, fallé. En vez de apartarte tú del Señor, corre más rápido a Él si fallaste, corre más rápido, no te apartes. Esto no es el tiempo de apartarnos de Dios, este es el tiempo de correr a Dios. Este no es el tiempo de distanciarnos de Dios por temor, porque fallé, porque pequé, porque me siento sucio, porque no, mentiras, esto no, es mentira del diablo. Es por el contrario, si me siento sucio, perdón, Señor, si te fallé, perdóname, si volví a caer, perdóname, si te volví a fallar, vuelva nuevamente, perdóname, Señor. Este es el tiempo de correr, 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 pero a su encuentro, a sus brazos, Señor, perdóname, me limpio, quiero cambiar, quiero ser diferente, transfórmame, renuévame, Señor, porque yo no me quiero perder. Yo no me quiero perder mi vida eterna contigo, Señor. De verdad, iglesia, tengámoslo muy en cuenta. Tenemos una esperanza muy grande, y es que vamos a estar eternamente con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y ya para terminar y para no dejar el vacío doctrinal entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, voy a enumerar los versículos en los cuales nos hace diferencia del uno al otro evento. Amén. Del primero, que es el rapto, y el segundo, que es la venida de Cristo. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este versículo hace referencia al arrebatamiento. Dice que nos iremos con el Señor en los aires. En cambio, en la segunda venida del Señor, lo describe en Zacarías 14:4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que en el arrebatamiento de la iglesia del Señor no tocará la tierra. En la segunda venida dice que Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Amén. El rapto, en el rapto el Señor viene a recoger a sus santos. Lo dice en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él, con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. En cambio, en la segunda venida de Cristo, en Judas 14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces, el primer versículo, mis amados, el de Primera Tesalonicenses 4, 16, 17, dice que el Señor vendrá por los santos. En Judas 14 nos dice que el Señor vendrá con los santos. Notamos que son dos eventos diferentes, gloria a Dios. No se dice que la venida de Cristo para levantar a su iglesia será precedida de señales en los cielos, eso en cuanto al arrebatamiento, pero en la segunda venida sí será anunciada por las señales de los cielos. ¿Sí ve? Y notamos aquí que hay otras dos diferencias, mis amados. Ahora, Mateo 24, 29, 30 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dice que todas las tribus lamentarán. Su pueblo lo desechó. Hoy en día todavía existe la corriente de los judíos ortodoxos que no han recibido todavía al Señor. Hay unos que son los judíos mesiánicos, ya le recibieron como Yeshua Mashiach, el Señor es el Mesías, como su Señor y su Salvador personal. Pero el Señor, después de que lleve a la iglesia, entonces se entenderá con Israel, con su pueblo, para la salvación también de su pueblo. Amén. Y por último, el rapto será invisible. Dice la palabra del Señor que vendrá como ladrón en la noche. En cambio, la diferencia con la segunda venida del Señor es que todo ojo lo verá.
Y esto lo describe en Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Gloria a Dios. Mis amados, ya con esto termino este estudio. Eh, Hay cosas que tenemos que profundizar más, en fin. Pero vuelvo y les resumo. La palabra de Dios es extensa, es amplia, pero fácil de digerir cuando nosotros nos proponemos, cuando nosotros queremos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y esto resume lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Que primeramente nos reconciliemos con Dios, nos reconciliemos los unos con los otros y practiquemos las enseñanzas del Maestro. Esto nos va a garantizar y nos va a llevar que si caminamos como sus discípulos, seguimos las enseñanzas de nuestro Maestro, en las cuales nos lleva dentro de la doctrina y sus enseñanzas a ser hijos de Dios, entonces estaremos con Dios en la eternidad. Mis amados, esto es sencillo, aunque parezca complicado. Simplemente reconozcamos que necesitamos de Dios, que dependemos de Dios y que no nos vamos a apartar de Dios ni vamos a volver atrás y que vamos a invitar a otros y a ser discípulos a todas las naciones y a ser discípulos. Y continuamente dice que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Iglesia del Señor, Dios les continúe bendiciendo. Vivamos este día y todos los días de nuestra vida que nos restan. Y acuérdense que el Señor nos prometió vida y vida en abundancia. Entonces nuestros planes no se han cancelado, nuestros planes, nuestras metas y nuestros proyectos no han culminado, por el contrario, hasta ahora van a empezar. Se los ponemos en las manos del Señor, nuestro presente, nuestro futuro, que sea en Cristo, y todo, todo será hecho en el nombre de Jesús, para nuestro bien, para nuestra bendición. Acuérdese que los pensamientos de Dios son más altos y que Él tiene pensamientos de bien para nosotros, para su iglesia, para sus hijos. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Dios les guarde. Paz a sus vidas. Paz en sus hogares. Amén.